Buenas tardes, jóvenes. Estamos aquí presentes nuevamente para hablar un poco de algunos temas muy importantes en la clase de educación cívica. Hoy vamos a hablar de los derechos humanos. Los derechos humanos son atribuciones que por naturaleza pertenecen a todos los seres humanos. Por naturaleza le pertenece a todos los seres humanos sin distinción de nacionalidad, lugar de origen, lugar de residencia, sexo, raza, religión, lengua o cualquier otra condición. Sin importar nada, sin importar eso. Todas las personas tienen los mismos derechos fundamentales por el simple hecho de ser una persona, ¿verdad? Todos tenemos los mismos derechos sin distinción de ninguna clase. Declaración Universal de los Derechos Humanos. Los derechos humanos tienen como fundamento la dignidad del ser humano. Aparte de que como fundamento la dignidad del ser humano, todas las personas son esencialmente iguales y comparten las condiciones del ser libre y raciales por naturaleza. O sea que somos de diferentes razas. La aparición de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948 en lo siguiente. ¿Por qué en 1948? Porque se dio después de la Segunda Guerra Mundial. Y esa Declaración Universal de los Derechos Humanos después de la Segunda Guerra Mundial se da por los siguientes motivos. La Carta de Derechos de Bill of Rights en Inglaterra de 1689 para frenar los abusos de la corona y delimitar el poder a la monarquía en aquellos entonces. Porque había una serie de principios sobre los cuales los reyes o reinas no podían decidir por sí solos o solas. En el artículo 1 se enuncia un principio esencial. La autoridad real no tiene fuerza de ley. La ley está por encima del rey. Eso fue lo que establecieron en aquellos entonces para poder declarar los derechos humanos a través de la Carta de Derechos de Bill. Él estableció esa orden, que la autoridad real no tiene fuerzas ni ley. La ley está por encima de el rey. O sea que el rey tiene que estar también sometido a una ley, ¿no? Y luego habla de la Declaración de Derechos de Virginia. Esa Declaración de Derechos de Virginia se dio en 1776. Sirvió de base a la Declaración de la Independencia de Estados Unidos. Y enumeraron derechos próximos a la nación moderna de derechos humanos. Enumeraron la igualdad a todos los seres humanos, la separación de los poderes legislativo y judicial, ¿ya? La primicia del poder del pueblo y de ser representativo o de ser representantes. También declararon la libertad de personas, la subordinación del poder militar al poder civil, ¿verdad? La subordinación, o sea que el poder, los militares, el poder militar, las fuerzas armadas
no pueden violentar los derechos de nosotros si no le hemos autorizado a los seres humanos. El derecho a que se haga justicia y la libertad de culto. Que cada quien tiene derecho a profesar la religión que quiere. Y que se haga justicia, no importa quién sea. No importa quién sea. Esta fue la declaración en Virginia, en Estados Unidos. Esto se definió. Y ciertos puntos en Estados Unidos se respetan muchas de esas cosas, pero con el presidente actual se ha quebrantado esos derechos. Y luego hablamos de la declaración de los derechos del hombre y los ciudadanos. Se dio en Francia en 1789. En consecuencia de los documentos fundamentales de la Revolución Francesa, que definieron los derechos a la persona y los derechos colectivos como universal y que debía de ser válido en todo momento, en toda ocasión, porque pertenecemos a la misma naturaleza, los seres humanos, ¿verdad? Eso es lo que se declara en la Declaración Universal de los Derechos. Clasificación de los derechos. Los derechos se clasifican. Los derechos humanos han revolucionado con el tiempo, ¿verdad? Han revolucionado con el tiempo, pero actualmente se clasifican en 3 generaciones, que sería la primera generación, la segunda generación y la tercera generación. Vamos a ver cada una de ellas. Por ejemplo, los derechos humanos de la primera generación abarca los derechos civiles y políticos y comprende los principales derechos: derecho a la vida, derecho a la libertad de circulación, ¿verdad? También tiene derecho a la integridad física y moral, derecho a la seguridad, derecho a la nacionalidad, derecho a la propiedad, derecho a libertad de pensamiento, a libertad de religión, a procesos jurídicos justos y legales, ¿verdad? Derecho a la reunión y a la asociación. Esos son los derechos de la primera generación, ¿verdad? Y los derechos de la segunda generación incluyen los derechos económicos, sociales y culturales. Fueron reconocidos en el siglo XIX a raíz del protagonismo que adquirió las clases trabajadoras con la revolución industrial, y comprende derecho al trabajo, derecho también al descanso, a descansar, no solamente vivir trabajando, derecho a trabajar jornadas que la ley establece, derecho a jornada de trabajo razonable, a la libre sindicalización, a la huelga, a la seguridad social, a la educación, a la salud física y mental. Todo eso tenemos derecho de acuerdo a los derechos humanos de la segunda generación. Y los derechos humanos de la tercera generación comprenden los derechos a la paz, al desarrollo, a disfrutar de un medio ambiente sano, a los pueblos indígenas, a las mujeres, a las personas con capacidades diferentes o capacidades especiales o restos especiales, a los inmigrantes y otros. Estos son parte de los derechos que tenemos nosotros, pero también de acuerdo a la tercera generación. También el reconocimiento de estos derechos surge como consecuencia de los peligros que amenaza a la humanidad en la época actual. A todos los peligros que amenaza a la humanidad. No podemos hablar, no tenemos libertad de expresión, no podemos gritar, no podemos expresar lo que sentimos a través de ningún medio de comunicación, a través de ni siquiera por las redes sociales podemos comunicarnos ahora, porque en Honduras, por ejemplo, nos han limitado ese derecho. No tenemos derecho a pertenecer, estos derechos pertenecen
pretenden proteger a toda la colectividad. Esos derechos humanos pretenden que se proteja a todos los seres humanos. Pero hay un problema. Aún no existen instrumentos que lo hagan obligatorio para su cumplimiento en los distintos países, en especial Honduras. Aquí hay instituciones que velan por la protección de los derechos humanos, pero no está obligado, no es obligatorio que se cumpla o que las personas o que las instituciones velen a que se cumpla esos derechos humanos como debería de ser. Si es quebrantado tus derechos, tienes que ir a una instancia y tienes que pelear bastante y tienes que ser convincente y también tienes que demostrar que realmente lo que tú dices es lo correcto a través de muchas cosas que tienes que hacer para que puedan entender que realmente es violentados tus derechos. Pero a través del Estado no es obligatorio todavía, que debe exigir que se cumpla esos derechos humanos. Y por lo tanto, jóvenes, falta mucho que hacer para el cumplimiento de los derechos humanos. Debe ser obligatorio. Que las tenemos y nadie nos las puede quitar. Pero debe ser obligatorio cumplirlas a todas las instituciones, a todas las personas y lo que sea, debe ser obligatorio cumplirlas. Muchísimas gracias, que Dios le bendiga y espero verlos la próxima semana. Muchísimas gracias, jóvenes.